Hola a todos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a la charla Color y Empatía. Mi nombre es Marco Arias, estoy muy contento de la invitación que me hizo la Fundación Mustakis para conversar con ustedes en estos tiempos que son especiales, ¿no? Estamos todos medios sorprendidos por el contexto extraño, estos días donde tenemos que hacer cuarentena, donde tenemos que quedarnos en la casa muchas veces, pero que también se plantean como lindos desafíos creativos, ¿no? Esa es la gracia precisamente de las charlas que vamos a tener en el taller de arte y tecnología, y partiendo también por esta segunda que es la charla de color y empatía. Ojalá estén muchas personas que ya estuvieron en la clase anterior, la del profe Carlos, porque vamos a estar linkeando algunos contenidos, vamos a estar conversando un poquito también de lo que él nos enseñó y vamos a estar también respondiendo la pregunta que él nos dejó, ¿se acuerdan? Que esa es la idea un poco. Entonces, vamos a comenzar con la presentación. Bueno, ahí esa es la foto más decente que encontré para presentarme un poquito. No les voy a mostrar mi trabajo de manera inmediata ahora, sino que lo voy a ir incluyendo en el contenido de la charla para que podamos también hacer de una manera más orgánica el uso de las imágenes, ¿ya? Pero bueno, partiendo un poquito de contexto, mi nombre es Marco Arias, yo soy artista visual, tengo 31 años, nací en Santiago de Chile, ahora me encuentro viviendo en Londres por vueltas de la vida. Acá son las 11:30 de la noche, así que vamos a tratar de hacer de esta conversación un, un salto en el tiempo interesante. Es muy, es muy importante, amigos míos, que logremos, o sea, como este curso se llama Color y Empatía, es muy importante que tratemos de comunicarnos mediante esta pantalla, ¿ya? Ujú. Así que va a ser súper entretenido que ustedes me ayuden desde el chat a manifestarse, si es que van teniendo preguntas o van teniendo inquietudes o de repente les gusta algo que están viendo y quieren que eh, especifique un poquito más respecto a eso, me avisan nomás y yo voy a estar revisando ahí los mensajes del chat. Entonces, yo creo que el gran mensaje que me gustaría que nos quedara con esta charla es la importancia de creer en nuestros propios gustos personales. ¿Ya? Hay que entender que muchas veces las respuestas creativas que buscamos no se encuentran necesariamente en em, la teoría o en los modelos que el mundo nos enseña respecto a cómo ser o un artista o cómo ser un ingeniero o cómo ser un diseñador de moda. En el fondo los trabajos creativos muchas veces la solución se encuentra en nuestro interior, en nuestra propia biografía, en nuestros propios intereses y gustos. Entonces, la idea de esto es que encontremos, como dije antes en esta charla y en las próximas que vienen a continuación, herramientas que potencien nuestros propios talentos. Eso es muy importante para que logremos cambiar el switch, como sale ahí en la fotito em, de, de estos días que en el fondo que estamos medio en cuarentena, que estamos encerrados en la casa. Nos imaginan lo importante que es para la creatividad y para el uso del color sobre todo los momentos de ocio y de aburrimiento o los cambios en las zonas de confort que de repente estamos acostumbrados a vivir siempre en la rutina y de repente nos cambian un poquito las reglas del juego. Estos son los procesos perfectos para poder echar a andar el pensamiento creativo. Em, y como nos muestra esa imagen que saqué de un Instagram que sale ahí tagueado, hoy más que nunca, chicos, es fundamental que vayamos educándonos o vayamos especializándonos o de repente profundizando o hilando fino en conceptos de materia visual tan importantes, por ejemplo, como son las imágenes o son el color. O sea, imagínense hoy día que estamos comunicándonos todos por nuestro celular. O ahora, por ejemplo, por nuestra cámara, por nuestros computadores, donde dependemos de la imagen para poder conversar y darnos a entender entre nosotros. En ese sentido, yo creo que viene justo a tiempo conversar un poquito más respecto al uso del color, ¿no? Para poder potenciar.
tanto nuestros proyectos de manera creativa o también nuestra vida diaria. Por ejemplo, saber si da lo mismo o no el color que yo ponga en mi cubrecama versus el color que tengo en la muralla. Ese tipo de cosas, por ejemplo. Pero de detallitos, pero ya entraremos en el contenido duro. Bueno, ¿qué haremos? Vamos a conversar, como les dije antes, sobre la importancia del color en nuestra vida cotidiana, de cómo el color puede influenciar nuestras emociones, cómo también puede influenciar el efecto que tienen nuestros proyectos creativos en la comunicación con otras personas, para así poder generar, como dijimos antes en el título del curso, empatía. Y también vamos a encontrar yo diría como esa especie de tesoro oculto que tiene nuestra propia biografía y nuestros propios intereses personales para el uso del color y el uso de la creatividad de nuestros proyectos. ¿Cómo lo haremos? Vamos a conversar, ¿cierto? Vamos a conversar desde asuntos un poquito más técnicos, como definición del color. Vamos a pasar por un asunto de concepción cultural del color, y después vamos a ir siempre revisándolo con ejemplos de artistas visuales. Por ejemplo, acá yo les puse la imagen de uno de mis artistas favoritos, es Andy Warhol, que este artista norteamericano de Pittsburgh era muy bueno para el uso del color, y cómo él, a través de su idea de la televisión y los medios de comunicación, ingresando en el arte visual a través del uso del color, logró no sé, explotar toda esta visualidad del show business de la farándula, ¿no? Entonces, y bueno, ¿y por qué lo haremos? Que el tercer punto lo vamos a hacer porque queremos tener herramientas prácticas y teóricas para que en nuestro campo disciplinar, no importa el que sea, podamos aplicar nuevos conocimientos desde el color para hacerlo mucho más efectivo y generar lazos, comunicarnos, generar empatía, que eso es lo principal. Ya. Continuemos. Entonces vamos a partir primero por la definición técnica del color. Por ejemplo, nosotros de repente damos por sentado lo que es el color. Si yo a ustedes les pregunto qué significa el color o qué es el color, de repente alguien queda corto, como es rojo, es azul. Bueno, no sé, elegí esa Peppa Pig con pinta de artista porque en cuarentena yo estoy un poquito más Peppa Pig. A ver, se parece un poco a mí. Voy a leer el primero, pero imagínense, me metí a un diccionario online para buscar el significado de la palabra color y me salieron más de 12. ¿Cómo será que el pantallazo no me alcanzó más de 12? Pero voy a leer el primero, por ejemplo. Dice: la sensación producida por los rayos luminosos que impresionan los órganos visuales y que dependen de la longitud de onda. Por ejemplo, el 3 también dice sustancia preparada para pintar o teñir. El segundo, una definición más antropológica, como natural, la tez natural humana. Son muchas cosas. Por ejemplo, acá la etimología de la palabra color, o sea, el origen de por qué se dice color al color, nos dicen que viene del latín, de una raíz indoeuropea que es kei, que significa ocultar. Y también de la palabra celare, ocultar. La idea pasó de ocultar, o sea, de poner un matiz que cubre algo. O sea, desde ya sean rayos luminosos o un pigmento. O sea, incluso en la etimología de la palabra, el color viene a ser algo que cubre otra cosa, que le da características particulares. Entonces, por ejemplo, mira, acá puse una imagen del artista contemporáneo Jeff Koons, que hizo esta escultura de Andy Warhol esta escultura de Michael Jackson con Baul, su monito. Veamos la siguiente. Tenemos una pintura de Roy Lichtenstein, también un artista pop. Acá tenemos otra de Takashi Murakami, también un artista contemporáneo japonés. Y aquí tenemos otra de Michel Majerus, un artista de Luxemburgo que falleció, pero que también trabajaba con los colores y trabajaba con la cultura de masas. Entonces, hay que entender, amigos, que la definición de color va a variar en la medida del campo disciplinar que tengamos. Por ejemplo, si ustedes están trabajando con tecnología, con una comunicación audiovisual, con pantallas, a lo mejor el color para ustedes van a ser pequeñas, lo van a entender a través del RGB, ¿no? Que son estas luces que dan, estos píxeles que dan paso al color en general.
y que lo van creando desde el Red, Green and Blue, el RGB. O de repente, si una persona, por ejemplo Roy Lichtenstein, que trabajaba desde la pintura pero emulando los procesos de impresión más técnicos, en ese sentido, si ustedes trabajan, por ejemplo, con impresiones, a lo mejor van a entender la formación del color desde la inyección de tinta, el CIMK, ¿cachai? Que sería la inyección desde el cian, desde el yellow, desde el magenta. Si, por ejemplo, estamos trabajando desde la química, a lo mejor para nosotros el color va a ser la mezcla de los pigmentos, no necesariamente la creación desde la luz como las pantallas, por ejemplo. Y tal vez si es que ustedes desde la física estudian los fenómenos lumínicos, el color para ustedes va a ser la frecuencia de onda con que rebota en los objetos para poder la luz dar a conocer el objeto del objeto mismo, el color del objeto mismo. En ese sentido, como nosotros vamos a estar considerando estas acepciones del color, nosotros desde el aspecto más psicológico que vamos a abordar nuestra conversación, vamos a entender el color desde un precepto más estético, desde su apreciación, ¿ya? Pero es necesario tener en cuenta todo aquello. Entonces, como les comenté antes, querides, el asunto es que nosotros vamos a enfocar nuestra conversación desde la apreciación estética del color y cómo el color a nosotros nos afecta emocionalmente. Por ejemplo, ahora que estamos, varios de ustedes están en cuarentena, ¿no? Avísenme, recuerden que tienen que ir contándome ahí por el chat en que están hoy día. Yo, por ejemplo, les pregunto si es que están en cuarentena, porque yo personalmente sí, acá en nuestra casa lo estamos. Entonces, la foto que les estoy mostrando a continuación es un ejemplo que elegí precisamente por eso. Si se fijan, es una pintura del americano Edward Hopper que se llama Nighthawks. Entonces, ¿se han fijado, por ejemplo, cuando afuera el día está nublado y nuestra casa está más luminosa? Muchas veces el mismo contexto más oscuro, más lúgubre, o por ejemplo cuando la luz no está plenamente transmitiéndose, qué sé yo, desde el sol, pareciera ser que el ánimo como que baja un poquito, ¿no? Los colores nos parecen un poquito más opacos, y desde siempre se ha relacionado, por ejemplo, los días nublados con la tristeza. Sin embargo, la luz, el verano, el sol, qué sé yo, la iluminación se relacionan con la alegría, qué sé yo, con la alegría de vivir. En ese sentido, esta pintura es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque en el confinamiento de estas personas en ese restaurante hay mucha más iluminación, por ejemplo, que en el exterior. Pero si ustedes se fijan, el pintor, el detalle que yo quiero que vean es que afuera, en el edificio que está al frente del restaurante, se ve cómo la luz está afectando la fachada de ese edificio. Entonces, cómo recorta a través de dos líneas rectas el color ladrillo de una manera mucho más saturada y otra donde no llega la luz mucho más oscura. Eso es solamente por un efecto lumínico de percepción de luz. Pero que el pintor, para poder representar, tuvo que echar mano a sus materiales para poder emular, representar este fenómeno lumínico. Entonces, ¿qué sucede ahí? A través de la luz se manifiesta desde las ondas, ¿cierto? Pero el pintor tiene que representarlo a través de poniendo un poquito más de blanco, saturando un poco más el color. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a conocer, esos tipos de tips. Ahí leo, por ejemplo, que están en cuarentena. Por eso elegí precisamente este de Christine Fly, está en cuarentena. Por eso ahí está Javiera también en cuarentenades. Pero bueno, lo importante es que vamos a aprender que la percepción del color es precisamente una cuestión aprendida, es una cuestión educada. O sea, por ejemplo, miren, si yo les muestro estas dos tortas a ustedes, ¿con cuál se quedarían? Personalmente, yo cuando encontré estas dos imágenes me voy al tiro por la torta merengue.
la que está a mano derecha. Usted, la pantalla nos genera un efecto espejo, ¿cierto? También lo ven a la derecha. ¿A qué voy con esto? Que yo no me quedo con la verde porque esa verde color Shrek no me tinca mucho. Sin embargo, es una torta deliciosa color color verde de matcha. O sea, por ejemplo, ¿a qué voy con esto? Que hay que partir entendiendo que la apreciación del color, como estamos nosotros hablando de ella, la apreciación psicológica del color es un entendimiento cultural. Tiene sus bases en la sociedad y en la cultura que nosotros vivimos. Por ejemplo, yo que fui criado en Chile, me voy al tiro directo por la torta de merengue, porque nadie en mi casa nunca comió tortas verdes de matcha, pero a lo mejor si nosotros tuviéramos una ascendencia japonesa, donde sí el té matcha en la pastelería está más acostumbrado, nos vamos por el té matcha. Mira, ahí María Alejandra dice la rosadita con blanco. Y mira, María José Fernández también con la merengue, estamos igual nosotros. Pero lo importante es entender lo siguiente, que la apreciación del color es siempre una consecuencia de la cultura en la cual estamos inmersos. Por eso vamos a hablar ahora del color y la cultura. Ahí hay una pintura muy muy linda de Michel Majerus que involucró, por ejemplo, a Mario Kart y un ejercicio de color en un lienzo gigantesco. Si ustedes se entusiasman, tienen que ir después, anotan estos nombres de los artistas, los conversamos más adelante o los revisan después ustedes. Entonces, por ejemplo, uno de los grandes ejemplos para hablar de cómo los colores van variando en las culturas son, por ejemplo, los funerales. Nosotros estamos acostumbrados a funerales más bien sobrios, oscuros, por ejemplo, donde el color que se utiliza es para transmitir un sentir personal, ¿cierto? Pero por ejemplo, en culturas como la africana, muchas veces también se utilizan colores fuertes y súper vivos, o para manifestar las posiciones dentro de las tribus. Por ejemplo, los líderes visten de rojo, o también, por ejemplo, si es que la persona que falleció y están despidiendo era una persona alegre y se caracterizaba por tener, como dice Gary, esa chispeza, se visten también con telas de colores más vívidos. En ese sentido, a mí desde mi trabajo, más que hablar de las diferencias culturales que nos hacen distintos, me gusta hablar desde las cosas que nos unen, nos generan un sentido de comunidad y pertenencia. En ese sentido, si bien la apreciación del color es una cuestión cultural que se puede entender a través de los contrastes, también a través de las similitudes. Algo muy lindo alrededor del mundo es que las culturas todas entienden el sentimiento de la alegría y del festejo a través de la multiplicidad de los colores. Y sobre todo, si se fijan, voy a hacer un concepto un poquito más técnico, pero que se los voy a explicar después, de colores saturados, ¿cierto? Colores vívidos. Si se fijan, no hay ningún color que tenga a lo mejor excesos de blanco, como los pasteles necesariamente, o mucho rojo o mucho negro, como si fueran colores que están a la sombra. En ese sentido, desde muchos países, el color y la multiplicidad de color, de uso de color, se relaciona con la alegría. Y eso también es un asunto cultural. Ahora, el color se viene estudiando hace muchísimo tiempo. Desde tiempos, por ejemplo, acá tengo... bueno, esta imagen un poco es un chiste, ¿no? Como los jeroglíficos egipcios ahí con las tortugas ninja y los Power Rangers. Le quise dar un poco de color a esa idea. Pero el entendimiento del color, yo les voy a mostrar un pequeño ejemplo de este hombre que está acá, que se llama Plinio el Viejo. Voy a leerles rapidito una de las frases que este tipo tiene, pero para que ustedes sepan, Plinio el Viejo era un romano que ya en el año 1 después de Cristo, en el siglo 1 después de Cristo, estaba hablando sobre el uso del color. O sea, por ejemplo, Plinio el Viejo escribió un libro que se llama Tratado de la Pintura y el Color en el primer siglo después de Cristo, como les dije antes, y aquí encontré una frase que les voy a leer. Dice: el color con el que pintaron los primeros artistas sobre el metal fue con pintura monocroma. El arte salió de su caos. Se inventó la luz y las sombras. Y esta es la diferencia en que los hombres existan o no. O sea, imagínense si partimos la charla hablando de las percepciones científicas, físicas, lumínicas, tecnológicas, químicas del color. Ya desde el siglo I se está hablando de esto.